Cri-Cri, Francisco Gabilondo Soler, cantante y compositor mexicano de música infantil. José Francisco Gabilondo Soler, de Orizaba, Veracruz, del 6 de octubre de 1907, en Texcoco, Estado de México. El 14 de diciembre de 1990, conocido comúnmente por su nombre artístico Cri-Cri. El Grillito Cantor fue un cantautor mexicano de música infantil famoso por presentar durante muchos años un programa de radio en la XCW, ubicada aún en la calle Ayuntamiento en el centro histórico de Ciudad de México, enfocado a los niños, siendo esta una novedad, pues la música estaba orientada a un público adulto, para el cual creó el personaje Cri-Cri, el Grillito Cantor. Sus canciones son famosas en México y Latinoamérica y han sido traducidas a distintos idiomas. Es considerado como uno de los mejores cantautores de la música infantil en el mundo. Fue el fundador de la Sociedad de Autores y Compositores de México. Su infancia. Era el hijo mayor de Emilia Soler Fernández, hija de catalán y malagueña, y de Tiburcio Gabilondo Goya, de origen vasco, quien era hijo de José Antonio Soler, un coronel español que viajó a la ciudad de Orizaba en el año de 1862. Su nombre completo fue José Francisco Gabilondo Soler. Nació el 6 de octubre del año de 1907 en Orizaba, Veracruz, luego donde se crió hasta 1929, siendo esta ciudad típica de montaña, entre cerros, lluvia, bosques y manantiales. Estos últimos serían fundamentales en sus canciones. En 1914, el primer jefe de la Revolución Mexicana, Venustiano Carranza, estuvo en Veracruz de Ignacio de la Llave para reorganizar a su ejército en la lucha contra Emiliano Zapata y Pancho Villa, en una época que fue algo difícil para la familia. Cuando tenía 10 años, sus hermanos pequeños murieron, sus padres se divorciaron y vivió en internados hasta tomar la decisión de quedarse con su padre. Era aficionado a aprender y aprendió todo lo que pudo, especialmente geografía, matemáticas, astronomía, cuentos y música. Estos dos últimos los aprendió mejor, de modo que los combinó en distintos tamaños y formas. Acabó trabajando de compositor. La escuela le aburría, por lo que solo cursó hasta el 6º grado de educación básica. Le gustaba leer las obras de Hans Christian Andersen, Willem Dafoe, Julio Verne, Emilio Salgari y los hermanos Grimm. Al terminar la primaria continuó con una formación autodidacta, abarcando como temas las matemáticas, geografía, historia, literatura universal. Practicó varios deportes, entre ellos boxeo, natación, tauromaquia, y en la que recibió el apodo de El Estudiante. Tomó un curso de linotipista en Nueva Orleans en 1926 y otra de navegación celestial por correspondencia desde Maryland, Estados Unidos. Pero sus grandes pasiones fueron la astronomía y la música, por lo que pudo llegar a dominar el piano. En su juventud comenzó su carrera como compositor a finales de los años 20, cuando todavía vivía en Orizaba, Veracruz. En su lugar natal compuso ritmos como tango, foxtrot y danzón. Sus primeras obras desaparecieron por varias décadas, pero la
Fundación Francisco Gabilondo Soler Cricri AC ha rescatado la totalidad de las obras creadas entre los años 1926 y 1930. Los temas rescatados son Amor Internacional, Parece Raro, Madrid, Consejos, Cita de Amor y Los Pistoleros. Llegó a Ciudad de México en 1928 en busca de cumplir su sueño de estudiar. Entró al Conservatorio Nacional como voluntario, pero lo dejó al poco tiempo por falta de recursos. Se casó muy joven en el año de 1927, en mayo, casi terminando la adolescencia, y por insistencia de Rosario Patiño Domínguez, su esposa, a la que conoció en Orizaba. Se instaló en Ciudad de México. Sus primeros hijos fueron Jorge Gabilondo Patiño y Diana Gabilondo Patiño, quienes fueron los primeros niños que conocieron la música de Grillo Cantor. Francisco Gabilondo veía en sus ojos y sonrisas si las piezas compuestas por él eran de su agrado. Su hija menor, Diana, fue muy cercana a él, aunque su mayor pasión fue siempre la astronomía. Donó un telescopio al Observatorio Nacional. La música fue el camino que lo llevó al estrellato. En 1932 incursionó en la estación de radio XYZ con un programa humorístico, también de crítica social, por el cual ganó el apodo del Guasón del Teclado. Posteriormente, Otón Vélez le dio una oportunidad de presentar canciones para los niños, a petición solicitada por Rosario Patiño, quien representaba a Francisco Gabilondo de ser funcionaria de la XCW. Entonces, el 15 de octubre de 1934 inició un programa de 15 minutos sin patrocinadores ni publicidad, y así en la XCW, la Catedral del Radio, se narraba historias sobre animales y otros personajes. Este programa era previo a la Hora Azul, estelarizada por Agustín Lara y Pedro Vargas. A sugerencia del mismo señor Vélez, adoptó el nombre de Cricri, el Grillito Cantor. Las canciones que interpretó durante esa primera emisión fueron El Chorrito, Batallón de Plomo, Bombón y El Ropero. El programa se mantuvo al aire durante 27 años y su última emisión fue el 30 de julio de 1961. Ingresó a la Sociedad Astronómica de México, CAM, como miembro activo el 31 de octubre de 1951. Construyó un observatorio público en el pueblo de Tultepec, al norte de la Ciudad de México, uno de los primeros en su tipo para que los aficionados de la astronomía hicieran práctica de forma gratuita. Posteriormente se dio esas instalaciones a la SAM. Sobre esta pasión se expresaba: me gusta leer los libros de Salgari de Verne. Quería ser como un pirata de Salgari. A esos piratas los vi muy buenos, muy generosos y hasta hondosos, y así quería ser un pirata. Pero un pirata debía conocer los mares y la geografía para recorrer el mundo. Debía estudiar las estrellas, pues como orientarse en el mar sin conocer las constelaciones. Sus últimos años, a mediados de la década del año de 1970, para eludir el ambiente urbano, decidió retirarse al pueblo de San Miguel Tocuila,
cerca de Texcoco, en donde hizo construir una casa con cierta semejanza a la que tuvo en su infancia, y a pesar de los efectos de la edad, las limitaciones visuales, siguió dedicado a la astronomía con un telescopio y binoculares, con cálculos matemáticos y, excepto en sus últimos días, la lectura. Poco antes de su fallecimiento fundó la empresa Gapsol, la cual organizó para que fuese una editorial musical encargada de realizar sus proyectos, así como también para el manejo de su obra propiedad intelectual. Dicha compañía quedó a cargo de Tiburcio Gabilondo Gallegos como director general, y quien es uno de los hijos que procreó con su tercera esposa, Gloria Gallegos Vanegas, con quien vivió sus últimos años de vida. Francisco Gabilondo Soler falleció víctima de una enfermedad cardiovascular en el municipio de Texcoco en el año de 1990, el 14 de diciembre. A los 83 años, sus restos se depositaron en el Panteón de Orizaba junto con los de su abuelo. En el cine, dice, en 1963 se estrenó la película Cricri, el grillito cantor, protagonizada por Ignacio López Tarso y Marga López, sobre la vida de Francisco Gabilondo desde pequeño, cuando vivía con su abuela, hasta sus últimos años, en los que ya no hacía su programa. En la película se interpretan diversas canciones escritas por él, y también incluye una secuencia animada por Walt Disney para la canción Los Cochinitos Dormilones. Discografía. En algunos de sus álbumes editorial fueron Cricri, el grillito cantor, 1956. Tema de Cricri, entrada: Llueve, Caminito de la escuela, El teléfono, Baile de los muñecos, Ropavejero, Gato de barrio, El perrito, Guacamaya, Rusiana, Mi burrita, Vals del rey, Canción de las brujas,